Bueno, continuamos con la primera charla de esta mini escuela. Esta charla estará a cargo de nuestra colega Soledad Torres. Ella es académica de la Universidad de Valparaíso, fundadora del grupo SINFAD y también, por qué no decirlo, presidenta de la Sociedad de Matemática de Chile. Así que es para nosotros un gusto poder recibirla hoy día en esta mini escuela. Sole, el micrófono es tuyo. Hola, gracias Héctor, gracias a los organizadores por la invitación. Yo voy a hacer algo bastante, yo diría que simple. Voy a hacer un recorrido por cosas que la mayoría de ustedes conocen y si no conocen se van a familiarizar. Y lo que me interesa entregarles, porque sé que hay gente muy joven, entonces lo que me interesa entregarles es cómo uno va armando algunos problemas. O sea, cómo va interesándose en tratar de responder algunas preguntas que la misma historia te va entregando. Entonces, piénsenlo como un input a poder formularse cosas y a poder eh, cuestionarse algunas ideas que van a ir apareciendo. ¿Ya? Así que al principio a lo mejor son puras cosas que la mayoría a lo mejor conoce, pero mi intención es justamente eso, que vayamos cuestionándonos en la medida que vamos avanzando. Pueden interrumpirme y esa es mi idea, que me interrumpan antes para que no les cuente el final al tiro. ¿Ya? ¿Qué más antes de empezar? Estos son unos trabajos que yo he hecho con dos académicos desde hace algún tiempo. Uno es Jorge León, del CINVESTAB en México, y la otra persona es Joana Garzón, de la Universidad Nacional de Colombia. Nosotros llevamos varios años trabajando en algunas ideas y pasito a pasito hemos construido algunas cosas que les quiero contar. Eso va a ser hacia el final. Entonces partimos. Op. Y no puedo avanzar. No sé por qué no puedo avanzar ahora. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, voy a partir con lo que uno conoce del cálculo estocástico, sobre todo el movimiento browniano y la fórmula de Ito. ¿Y por qué a uno, o en su época, a los investigadores les interesó entender y por qué les interesó estudiar este tipo de procesos estocásticos? Entonces, cosas bien simples como lo que es una función de variación acotada. ¿Y que no, por qué? Porque nos permite definir lo que es una integral. Entonces, antes de entrar a lo que es proceso estocástico, una cosa o un común denominador que uno tiene es tratar de construir integrales, y para eso uno dice, bueno, si tengo funciones de variación acotada, entonces puedo de alguna forma definir lo que es una integral. Entonces esa es la definición conocida, y vamos a tratar de seguir avanzando. Ok, entonces lo que uno tiene es generar funciones de variación acotada, y recuerden que por ahora me interesa o me va a interesar proceso estocástico y definir alguna integral. Todavía no conocemos nada del cálculo estocástico, pero hacia allá vamos. Okay. Y vamos a decir que tiene P variación acotada, o va a decir que de variación de P variación, si la misma suma, pero con el exponente P, va a ser finita, sobre todas las particiones que yo esté tomando. Ok, entonces, lo segundo es que uno puede calcular algunas cosas, puede tomar funciones como el t cuadrado, puede tomar funciones constantes, y puede decir quiénes son esas variaciones que uno está considerando. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere es que, dado un proceso estocástico, a lo mejor definir o trayectorialmente o de alguna u otra forma el concepto de integral. Ok, entonces ahora nos vamos de lleno a lo que era el movimiento browniano.
Entonces, algunas fechas interesantes. Entonces, recuerden, cuando yo tengo una función, y si es de variación acotada, yo puedo entender lo que es una integral con respecto a ella. Entonces, por ejemplo, las funciones de distribución que uno estudia en probabilidades son funciones crecientes. Bueno, y si son continuas o son continuas a la derecha, en continua a la izquierda con límite a la derecha, y definen entonces una integral con respecto a ella. Algunas fechas importantes con respecto al movimiento browniano. Esto es bastante antiguo, pero la noción viene de Robert Brown con sus partículas de polen, y después empezaron a tratar de entenderla y a darle una noción matemática. En 1900 está la tesis aplicada en finanzas, en 1905 Albert Einstein empieza a dar la configuración matemática, y finalmente Robert Wiener, que también se conoce como el proceso de Wiener, nos entrega una noción, o nos da las herramientas matemáticas que lo definen. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros tanto? Porque en general, en modelos estadísticos, uno usa la noción de lo que es un ruido gaussiano, independiente, y, o sea, no correlacionado, y además estacionario, o sea, que tienen la misma distribución. Entonces, en áreas de estadística matemática uno puede entender por qué es importante este proceso. Pero no solamente ahí, sino que también nos dice cómo entender las ecuaciones diferenciales cuando uno le agrega ruido, y qué es el sentido, y cuál es la noción, y cuál es el cálculo que uno hace ahí. Entonces, ¿qué es el movimiento browniano? Para los que lo conocen, independiente con incrementos estacionarios. El incremento estacionario fuerte, porque tienen la misma distribución, que va a ser gaussiana. Incrementos además que tienen una distribución que solamente depende de la diferencia de los tiempos, y es t menos s, si t es mayor o igual a s, y sus trayectorias son continuas casi seguramente. ¿Okay? Entonces, este proceso, que ha sido estudiado ampliamente, tiene muchas cosas positivas, porque el hecho de que sea gaussiano nos permite hacer los cálculos directamente, y el hecho de que sea estacionario nos sirve para definir modelos estadísticos y ver que tengan una distribución estacionaria en el límite, y además que sean independientes es una de las condiciones importantes en modelos que uno puede estudiar. Y que tenga las trayectorias continuas también es importante para poder entender mejor y poder hacer cálculos en este tipo de modelos. Bueno, no puedo avanzar, no sé qué pasó. Ahí sí. Bueno, como consecuencia, dos propiedades que son fundamentales del movimiento browniano: una, que es un proceso gaussiano, y la segunda, que es un proceso markoviano. Eso es casi fundamental en todo lo que son los cálculos que uno hace con respecto a este proceso, porque me permite independizar de alguna forma cuando uno condiciona. Entonces, la propiedad markoviana es una de las propiedades más importantes con las cuales uno puede trabajar, o que hace que los cálculos sean un poquito más flexibles, no más sencillos, pero un poco más flexibles de ser calculados. Este es un ejemplito de lo que son estas trayectorias. Tienen media nula, significa que si uno toma el tiempo acá, toma un t fijo, la media de estos valores es 0, va creciendo con la diferencia de los tiempos, o sea, si tomo entre 0 y t, cada vez me va abriendo más estas ramas, parte en 0 casi seguramente, y uno puede ver que si toma un tiempo fijo también
puede ver que, que la variable aleatoria que lo define es una gaussiana con media cero y varianza t. Ahora, fíjense en las trayectorias, porque más adelante voy a mostrarles otros gráficos que van a... lo cual me voy a devolver un poquito acá para ir contándoles por qué me interesa que vean cómo son estas trayectorias de rugosas por ahora. ¿Ok? Ok. Sigo con el movimiento browniano. Bueno, esto es lo más... el punto que a mí me interesa notar, que no es diferenciable en ningún punto, y eso significa que si uno ve la trayectoria, no podría calcular la integral de W con respecto a sí mismo. No puedo calcularla trayectorialmente. Okay. Entonces, esta es una de las no propiedades interesantes del movimiento browniano, que hace que uno o que los investigadores empiecen a ver cómo entonces defino una integral que sea más general que o que sea bien definida para el movimiento browniano, y en general uno lo estudia para semi-martingale, pero nosotros solamente vamos a estar entendiéndolo desde el punto de vista del movimiento browniano. Entonces, ¿por qué definí o por qué le entregué al principio la noción de las variaciones? Bueno, porque el movimiento browniano tiene variación cuadrática finita y que es exactamente el largo del intervalo. Entonces, no tiene variación acotada, pero sí tiene variación de orden 2 acotada. Entonces, eso nos dice que si bien es cierto, trayectorialmente, para la mayoría de los procesos no podemos definir un integral, pero sí nos da luces de cómo definieron lo que era la bien conocida integral de Ito. ¿Okay? Así que, bueno, después no me voy a referir más al movimiento browniano, pero es importante tenerlo en la cabeza, porque de ahí parte cómo uno empieza a generalizar las cosas. ¿Okay? Por eso para mí es interesante. Ok, entonces como no podemos integrar con respecto a la mayor cantidad de procesos en forma trayectorial, necesitamos alguna noción que nos indique cómo hacerlo. Y sabemos que tiene variación cuadrática acotada y que su variación cuadrática es T. Bueno. Entonces, teniendo eso en mente, ahora sí pasamos a lo que nos interesa, pero todavía estoy con el movimiento browniano. Así que este todavía es mi espacio de confort donde estoy trabajando. ¿Okay? Entonces, tengo una ecuación que si yo saco este término y dejo solo el término con drift, es una ecuación diferencial de las que todos hemos estudiado. Pero si le agrego un ruido, que le vamos a llamar ruido blanco, porque son independientes, gaussianos, y además tienen la misma distribución, también en lo que uno estudia existen los ruidos coloreados, ¿eh? Por eso hago la diferencia de lo que significa un ruido blanco. ¿Okay? B es una función continua por ahora, ya le vamos a dar condiciones para tener existencia uniciva, y esto lo que hace es que toma un modelo que está definido por una ecuación diferencial y le añade un ruido al sistema. ¿Okay? Entonces, cuando uno está interesado en ese tipo de problemas, uno va desde las ecuaciones diferenciales hacia las ecuaciones diferenciales estocásticas. Por ahora mi ruido es solamente aditivo, no le estoy agregando una integral, no he hecho nada, simplemente es una notación que tengo acá de un concepto que todavía ni siquiera he definido, que significa DWT. Pero es una escritura que uno hace para poder entender. O sea, lo que en realidad tiene es su forma integral. Si uno lo define por su forma integral, que es la verdadera forma que está definido, entonces tiene la siguiente ecuación,
con un ruido aditivo, simplecito. O sea, esto viene a ser una ecuación, en este caso integral, más un ruido que es aditivo. Y este ruido es ID, o sea, lo que hace es darle al sistema pequeños ruidos que son independientes. ¿Okay? Entonces, con esto en mente, uno dice, bueno, ¿cómo es el área o cómo es la noción de existencia unicidad en ecuaciones diferenciales versus ecuaciones diferenciales estocásticas? Esta es la primera. Yo puedo agregarle aquí un ruido que dependa de la solución. Okay. Puedo tener una ecuación mucho más compleja la que está acá. Pero esto, lo que estoy tratando es que poder entender por qué uno empieza, o cómo uno empieza a agregarle distintos elementos a la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que me lleva desde las ecuaciones diferenciales a las ecuaciones diferenciales estocásticas? ¿Cómo se traspasan los tipos de cálculos que uno hace o los tipos de demostraciones que uno hace? ¿Okay? Y la verdad es que si uno hace la equivalencia, hay muchos conceptos que se van topando en el lado estocástico. Por ejemplo, desigualdad de Gromwell o la iteración de Picard para encontrar existencia, etc. Obviamente, trabajando con las normas razonables y trabajando con la definición de integral que uno va a tener en este movimiento browniano. Pero digamos que hay una especie de equivalencia en los tipos de demostraciones que uno hace con respecto a ecuaciones diferenciales y con respecto a ecuaciones diferenciales estocásticas. ¿Okay? Bueno, esta es la forma más general de ecuaciones diferenciales estocásticas, donde la primera componente es el drift y la segunda componente que le llamamos difusión. Fíjense que tanto el drift como el coeficiente de difusión puede depender del tiempo y de la solución. ¿Okay? Entonces, todavía no hemos definido lo que es esa integral. Todavía no tenemos el concepto de lo que es esa integral. Simplemente lo que digo es que ya definí una ecuación, primero le agregué simplemente un ruido y ahora le agrego algo mucho más complejo, que es agregarle un coeficiente de difusión que depende del tiempo y de la misma solución. Y esta es la que es llamada ecuación diferencial estocástica. Y la que se estudia, o la que se ha estudiado largamente en los últimos, no sé, 60 años. Ok, entonces, ¿cómo uno entiende? Yo les dije que el movimiento browniano es de variación cuadrática, tiene variación cuadrática acotada. Entonces lo que uno hace es entender, voy a decir algo bastante simple, pero puede ser más general, el tipo de integral que uno puede entender en el movimiento browniano. Entonces uno puede entender esta integral no trayectoria a trayectoria, porque eso no va a existir en general, sino que la entiende como una convergencia en L2, o más general como una convergencia uniforme en compacto, probabilidad en compacto. Y además, la integral estocástica está definido para un número mayor de integrandos, está definido para semimartingalas en general, o sea, procesos que son de variación acotada, que se descomponen como procesos de variación acotada y procesos que son martingalas locales. Okay. Entonces, uno lo entiende esto no omega por omega, si quiere pensarlo de esa forma, sino que lo entiende como un proceso estocástico. Y el límite de lo que serían nuestras sumas de Riemann ya no será omega por omega, sino que será en L2 o en este concepto UCP. Eso es lo importante acá. Ahora, esta integral que está acá, esta integral es una integral de Riemann-Stiglitz común y corriente. Okay. Entonces, este proceso de acá tiene, ¿qué se entiende ahora por solución de esta ecuación? Okay. Entonces ya dijimos que el concepto general es que
el proceso que es solución de una ecuación es un proceso estocástico en general, no es trayectorialmente, no es omega por omega, o puede serlo, pero vamos a entender qué significa una solución. Ok, recién, el final del curso anterior, hablaron de lo que era convergencia débil, o lo que era igualdad débil. Bueno, acá también se juntan esos conceptos. Entonces, la primera solución, o el primer concepto de solución, es el concepto de solución fuerte. Entonces, ¿qué significa solución fuerte? Que si yo tengo dos soluciones en el mismo espacio de probabilidad, entonces ellas son, la probabilidad que ellas son iguales para todo t es 1. O sea, donde son distintas es un conjunto de medidas nulas. ¿Okay? Esa es una solución fuerte de esta ecuación diferencial estocástica. Pero también existe lo que es la solución débil. Entonces, en la solución débil, la diferencia es que exista un espacio de probabilidad donde yo pueda tener esa igualdad, que la solución, o sea, que en el fondo exista un espacio de probabilidad y exista un movimiento browniano definido ahí, donde la solución de la ecuación diferencial estocástica satisface la ecuación que hemos mencionado antes. Entonces, la solución fuerte es para todo t, en el fondo la probabilidad de que si yo tuviera 2, la igualdad sea para todo t es 1, o sea, donde no es igual el conjunto de medidas nulas. Aquí no, acá la solución débil, como lo dice el nombre, es una solución que está, a diferencia del anterior, existe un espacio de probabilidad en el cual esté definido ese proceso. ¿Okay? Eso es interesante porque en ecuaciones diferenciales estocásticas no todas tienen soluciones fuertes o no todas tienen unicidad de las soluciones fuertes. ¿Okay? Y vamos a ver un par de ejemplos que es lo que yo les quiero comentar. Ok, entonces, recuerden que sigma es el coeficiente de difusión y B es el coeficiente del drift, de la ecuación diferencial estocástica. O sea, este es el que acompaña el movimiento browniano o el proceso que yo esté estudiando, y este que acompaña al DS o al diferencial. Entonces, lo que uno pide es que satisfagan condiciones de Lipschitz para que la solución tenga unicidad, y también le pide que tenga un crecimiento, lo más común es que tenga un crecimiento, por ejemplo, lineal, para que tenga existencia unicidad de soluciones fuertes. Bueno, aquí hay dos ejemplos bastante clásicos, que son las ecuaciones lineales, que además uno conoce quiénes son las soluciones. El segundo es el que se usa bastante en finanzas, y también corresponde a una ecuación lineal en el drift y lineal en la difusión. Ok, entonces ahora cambio un poco y voy a mostrarles de nuevo esto, la ecuación diferencial estocástica, y lo que voy a hacer es, bueno, se ha estudiado mucho ecuaciones diferenciales estocásticas. Se han estudiado las forward, que son con condición inicial, las backward, que son con condición terminal, y yo quiero saber cuál fue el inicio, sobre todo en finanzas y en opciones, se utilizó mucho en la década de los 90. Pero después sigue, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a romper estas hipótesis de independencia o de gaussianidad? Nosotros nos vamos a ir por las hipótesis de independencia. ¿Qué pasa si se empiezan a romper? ¿Qué pasa si yo empiezo a tener procesos que dejan de ser independientes, cuyos incrementos dejan de ser independientes? ¿Qué le pasa a este tipo de ecuaciones? ¿Podré seguir teniendo unicidad? ¿Qué sentido tiene? Es la primera pregunta que uno se hace. ¿Cómo defino la integral? ¿Okay? Entonces,
voy a definir este concepto porque me parece muy interesante y tiene que ver tanto con el movimiento browniano como con el proceso que les voy a definir a continuación y con lo cual he estado estudiando los últimos años. Okay. Entonces, ¿qué es el concepto de autosimilaridad? Okay. Entonces, uno dice que el proceso es autosimilar si, acá tengo igualdad en distribución, o sea, hace la distribución de X en el punto A por T, con A positivo, y yo ya les digo por qué va ese H ahí, es una potencia de H por XT. Si uno toma el movimiento browniano, entonces XAT es normal 0, A por T, y el A sale fuera de la normal como una raíz, es igualdad en distribución. O sea, en el caso del movimiento browniano, H sería un medio. ¿Okay? Eso es para fijar ideas. Pero uno puede tener procesos autosimilares para algún H positivo. Entonces, este concepto de autosimilaridad es como hacerle el zoom y ver cuáles son las propiedades distribucionales de un proceso a medida que lo achico o que lo voy agrandando. Y que son bastante interesantes de estudiar, sobre todo cuando uno está haciendo cálculos y está tratando de probar cosas. La propiedad de autosimilar de proceso es bastante requerida. Okay. Este H, en general, es el índice de autosimilaridad. Pero lo que yo hago, yo le llamo el parámetro de Hurst, y esto va a estar, este H está entre 0 y 1. Okay. Abierto. Entonces, cuando H vale un medio, y tengo gaussianidad, recuerden que yo dije que iba a romper la independencia, pero no voy a romper la gaussianidad. La podría hacer, pero eso ya es otro tema. Entonces, este H se llama parámetro Hurst y viene de un hidrólogo que estudiaba las crecidas del río Nilo y esas diferencias las empezó a modelar distribucionalmente por cosas que no eran independientes. Y empezó a entender por qué no eran independientes desde el punto de vista aplicado. Y empezó a generarse eso. Pero de nuevo, la teoría matemática vino después, pero sin embargo el parámetro o el nombre del parámetro viene de él. Lo único que hasta ahora sabemos es que cuando H es un medio, esta autosimilaridad la tiene, con H igual a un medio, la tiene el movimiento browniano. Y el movimiento browniano lo que yo tengo es la independencia de los incrementos, que hace que cuando calcule distintos tipos de ecuaciones o de cuentas, se me hace más simple cuando tengo independencia. Okay. Entonces, por ahora tengo esta autosimilaridad que la tiene el movimiento browniano, y tengo este parámetro de autosimilaridad que si H está entre 0 y 1 es conocido como el parámetro Hurst y el que a mí me interesa acá. Okay. Pero hay muchos otros. Ustedes pueden ver en la literatura, movimiento browniano H igual a un medio, el movimiento browniano fraccionario, que es con H entre 0 y 1, también autosimilares, el subfraccionario, proceso de Rosenblatt, proceso de Hermite, etcétera, que ya rompen con la gaussianidad estos dos últimos. Bueno, nos vamos a lo que me ha interesado y aquí vienen algunas cosas que ya son un poquito más nuevas. Entonces, yo les dije que el parámetro Hurst iba a estar entre 0 y 1, porque así lo voy a llamar, y voy a trabajar siempre con la cosa gaussiana, lo que rompo es la independencia, y efectivamente si uno toma el movimiento browniano, o sea, si H vale un medio, esta esperanza es el mínimo entre S y T. ¿Okay? Eso es bastante conocido. Sin embargo, cuando trabajo con H general entre 0 y 1, esto ya me da una fórmula que depende de la diferencia de los tiempos, pero también depende de T y de S. Fíjense que cuando H vale un medio, supongan que S es menor que T, esto me da efectivamente S. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno, esto ya lo sabía. Miren lo que pasa con las trayectorias. ¿Se acuerdan que yo les dije que se recordaran de la trayectoria del movimiento browniano? Porque
iban a aparecer otros dibujos más adelante. Bueno, estos son los dibujos. Miren lo que pasa cuando H es 0,25, miren lo que pasa este 0,5, el movimiento browniano, y miren lo que pasa cuando H es 0,75. O sea, hay dos cosas que uno puede ver acá. Uno, que las trayectorias son mucho más rugosas cuando H es más cercano a 0, o más chico, y que las trayectorias empiezan a ser más suaves a medida que H crece a 1. Además que tiene memoria, nosotros le llamamos que tiene memoria larga cuando H es mayor que 1/2. Entonces el proceso se acuerda de dónde viene. Por eso es como si tuviera una especie de tendencia. Se vean que como que obliga a bajar, o sea, sube un poquito, pero tiene una memoria larga que lo hace pensar que venía en esa forma. En el caso del movimiento browniano es bastante oscilatorio y aquí es mucho más rugoso. La teoría con H menor que 1/2, con la teoría de Rush-Pass o de trayectorias rugosas, ha sido ampliamente estudiada, o está siendo ampliamente estudiada, pero en general yo me focalizo con H mayor que 1/2. ¿Ok? Ok, entonces, ¿sí? Ok, entonces esto es lo interesante. Esto abre un poco el espectro de los tipos de procesos que uno va a estudiar. Entonces, si H es menor que 1/2, yo diría que entras a un mundo más complejo, que es el mundo de las trayectorias rugosas, o más complejo para algunos. Y cuando H es mayor que 1/2, como que uno tiene otros tipos de cálculo y otro tipo de técnicas que utiliza. ¿Okay? Yo por afinidad me quedo con H mayor que 1/2. Entonces, Sole, una pregunta muy básica. Sí, dale. Que decías que para H mayor que 1/2 el proceso tiene memoria larga y para H menor que 1/2 no, entonces. No, tienen, creo que se llaman antipersistentes, si no me equivoco. Tiene una especie, o sea, todos tienen memoria, pero uno la suma de estas memorias de largo n es infinita en el caso de H mayor que 1/2. Cuando tomas incrementos independientes, no, de 0, que en el caso browniano, acá, y en el caso de H menor que 1/2 se llama antipersistente, si no me equivoco. Aquí, cuando H es menor que 1/2, las trayectorias, y fíjate en el gráfico, son mucho más rugosas, o sea, es como que sube y baja constantemente. Y por eso, a mi parecer, pero algunas cositas he hecho ahí, pero se vuelve, hay mucho detalle en los cálculos que hay que hacer. O sea, hay otras técnicas que utilizar. ¿Sí? Pero la memoria larga es sobre H mayor que 1/2, porque la suma de las memorias entre 1 y n se suma de los incrementos y se suma sobre todo esos n es infinita. Eso se le llama memoria larga. Aquí sale, gracias. Ok, entonces algunas propiedades. Bueno, algunas propiedades es que aquí cuando yo me voy a enfocar en H mayor que 1/2, las integrales que vamos a entender son integrales trayectoriales. ¿Okay? Entonces, primero es autosimilar con índice H, tiene incremento estacionario, que es importante y sobre todo en estadística es súper importante tener un ruido que sea estacionario, eso no lo perdemos acá, ni tampoco perdemos la gaussianidad. ¿Okay? O sea, tienen la misma distribución, incremento a incremento. Lo que están es que están correlacionados los incrementos. ¿Okay? Pero no perdemos ni la estacionariedad, ni perdemos el hecho que sean gaussianos. Y además son, bueno, igual que el movimiento browniano, recuerden que esto con H igual 1/2 lo satisface el movimiento browniano. Es K-Holder continuo, K-Holder continuo, justo con un exponente un poquito menor que H. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no es ni semi-martingala, ni un proceso de Markov cuando H es distinto a 1/2. Entonces no podemos usar integral de Ito acá.
Tenemos que usar otro tipo de integración. ¿Okay? Bueno, acá viene un poco tu pregunta, Héctor, que es cómo son las covarianzas de los incrementos. Entonces, si h vale un medio, la covarianza del incremento es 0, que es incremento independiente, el caso browniano. Si h es mayor que un medio, esto es positivo, y si h es menor que un medio, es negativo. ¿Okay? Y además, asintóticamente, si uno hace una especie de Taylor 2 veces, decaen como tau a la 2h menos 2. Entonces, eso también uno lo puede estudiar. Ok, entonces, ¿qué viene ahora? O sea, ¿qué es lo que se siguió estudiando? Bueno, lo natural, cuando uno ya entiende el proceso, es estudiar ecuaciones diferenciales estocásticas y partir con cosas que tengan ruidos aditivos. Perfecto. Y eso han sido trabajos los últimos, qué sé yo, esto de haber partido en los 90, uno de los principales, bueno, David Noalard, está Francesco Rousseau, hay varios autores que han trabajado mucho con esta ecuación y con el movimiento browniano fraccionario. Está Michura, que es un libro maravilloso que yo diría que es bastante razonable de leer, etcétera. Han sido algunos de los nombres que han trabajado en la teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas, pero ahora dirigidas con procesos más generales. No solo con el movimiento browniano fraccionario, yo les doy el concepto de eso porque es gaussiano y quizás un poco más, se entiende mejor por el hecho de que traspasamos del browniano al fraccionario. Pero esto es mucho más general y la teoría sigue siendo mucho más general que esto. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿qué pasa con ecuaciones diferenciales? ¿Qué pasa con la integral? ¿Tendremos existencia y unicidad? ¿Tendremos cómo son las técnicas que se utilizan para resolver esto? ¿Habrá un traspaso así como de ecuaciones diferenciales? Hay algunas nociones que son equivalentes, pero que tienen su propia complejidad dentro de la ecuación diferencial estocástica. ¿Qué pasará con ecuaciones diferenciales estocásticas ahora dirigidas por movimientos brownianos fraccionarios? ¿Y qué tipo de ecuaciones son interesantes de entender? O sea, uno parte con ecuaciones diferenciales estocásticas con condiciones de Lipschitz y crecimiento lineal, y se demuestra que hay existencia y solución de estas ecuaciones. Entonces ahora voy un poquito, ¿tengo tiempo o no? Sí, tengo todavía unos minutos. Voy ahora un poco a lo que hemos hecho durante estos últimos 4 o 5 años, y que es entender ecuaciones diferenciales estocásticas, pero con coeficientes discontinuos. ¿Okay? O sea, estos años hemos dicho, ok, en el movimiento browniano hay muchos procesos que se estudian como solución de ecuaciones diferenciales estocásticas. Está el sticky program motion, la ecuación integral, la ecuación con el signo, etc. ¿Y cuál es su símil en ecuaciones diferenciales estocásticas, pero ahora dirigidas con otros procesos, como por ejemplo el movimiento browniano fraccionario? Entonces, y por eso yo les decía que son preguntas que cuando uno estudia mucho ecuaciones diferenciales estocásticas, los cursos, y estudia soluciones débiles, soluciones fuertes, etc., también si logra estudiar métodos numéricos, entonces dice, bueno, ¿cómo hago ese traspaso? ¿Cuál es la noción? ¿Qué entiendo? ¿Cómo demuestro en el mundo ahora de procesos más generales como en el movimiento browniano fraccionario? Entonces, estos son artículos de los años 70, para que se hagan una idea, que cuando tomo el movimiento browniano solo, y tomo sigma cuadrado, solamente una función que está acotada, o está mayor que una constante positiva y continua, entonces esta solución tiene una única, es única en el sentido de su ley de probabilidad, o sea, en el sentido de él.
Y Nakao en 1972, y lo pongo aquí porque el paper es bastante constructivo de leer, uno construye la solución. Él demuestra que si sigma es de variación acotada en un intervalo compacto, entonces la unicidad trayectorial se satisface para la ecuación sin drift, o sea, sin término S en el drift ni en la difusión. ¿Ok? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué podría poner acá? ¿Qué podría poner como sigma o qué podría poner como B en mis soluciones? Cuando el drift acá es bastante general, eso ya ha sido estudiado, y lo que nosotros empezamos a estudiar fue esto. Otra cosa que nos interesó, ¿por qué lo quisimos estudiar? Es porque que partimos tratando de entender si había un símil entre lo que se llama el skew Brownian motion, o el movimiento browniano skew, y cuál sería su buena definición. Ese es un problema que aún está abierto y que no hemos, para H mayor que un medio, de hecho para H mayor que un sexto, no se ha logrado definir de buena forma. ¿Okay? Entonces partimos con tratar de entender qué pasa con una ecuación súper simple, súper simple. Y aquí tengo el movimiento browniano, esto ya es conocido. O sea, tomo sigma igual 1 sobre alfa, o una constante si x positivo, y 1 sobre 1 menos alfa, donde obviamente alfa y 1 menos alfa es 1, entonces, y alfa es positivo, así que esto nunca baja del 0. O sea, cosas que son positivas. Esta ecuación es ampliamente conocida. Yo un poco les di el final de esta ecuación en el caso browniano, que mediante la fórmula de Tanaka y la fórmula de Ito, la solución es el skew Brownian motion, ¿okay? Con su tiempo local, que está definido de esta forma. El skew Brownian motion, si uno lo piensa, es como que parte de un browniano y cada vez que choca cero, piensa, cambio las probabilidades, piensen en un paseo aleatorio, que cuando choca cero, cambio la probabilidad de subir o de bajar por teta y 1 menos teta, que en el fondo está representado por esto. Entonces, y después hago el siguiente paso, supongamos que subí, y sigue mi mundo de paseo aleatorio o de browniano. Y cada vez que choco cero, me hago la misma pregunta. Bueno, esa ecuación está, vía la fórmula de Tanaka, está relacionada con la ecuación que está acá. Entonces, en forma más general, si uno toma sigma más y sigma menos, ambas constantes positivas, la solución va a tener, o sea, la ecuación va a tener una única solución, y el punto es qué pasa si yo cambio ahora el movimiento browniano por el movimiento browniano fraccionario. ¿Tendré existencia, tendré unicidad de esta ecuación? Entonces, lo primero es que trabajamos con h mayor que un medio, y la integral la entendimos como una integral trayectorial de lo que se llama la integral de Young, o la integral dada por Martina Salé. ¿Qué es la integral fraccionaria en este caso? ¿Okay? Entonces, tengo que definir. Las integrales que ocupo acá para h mayor que un medio son integrales que son siempre trayectoriales. Yo estoy más familiarizada para el caso de las derivadas fraccionarias y por lo tanto de la integral fraccionaria. Así que esa es la integral que nosotros trabajamos acá. ¿Okay? ¿Y cuál es la proposición? La proposición, bueno, es vía transformación de Lamperti, porque sigma es positivo, así que puedo usar transformación de Lamperti. Y lo que hago es que tengo existencia y unicidad, en algunos casos, bajo otras condiciones más fuertes, de la solución que yo les planteé. Entonces, el símil en este caso de la solución que me definía el skew Brownian motion, pero que aquí no lo puedo hacer porque no tengo una fórmula de Tanaka de la forma que lo tengo en el movimiento browniano, pero sí tengo una ecuación con discontinuidad, me define puedo tener existencia y unicidad de la solución de una ecuación diferencial estocástica del tipo discontinuo, pero con un movimiento browniano fraccionario. Ahora, miren esta. Uno dice, pero esto es súper simple. O sea, 1 si x distinto de 0, y 0 si x igual 0. O sea, esto es lo que se llama, si h vale un medio, es lo que se llama el sticky Brownian motion. Entonces, es una ecuación que uno dice, pero esto pareciera que fuera como
fácil de entender. Y la verdad es que en el caso browniano, un resultado que no es tan antiguo de Mihai Pascu y sus coautores, es expresar o tener una representación cuando yo trabajo con el movimiento browniano. ¿Okay? Y ellos también obtienen existencia de unicidad cuando el proceso tiene o gasta medidas 0 en 0. ¿Okay? Entonces, bueno, nosotros dijimos, veamos cómo obtener y qué pasa, qué integral tengo que usar para una ecuación que es como mi sticky fractional Bernoulli function en el caso del movimiento browniano fraccionario. Y bueno, también tuvimos una representación bastante similar a la que obtuvo Mihai Pascu y sus colaboradores en el caso del movimiento browniano fraccionario. ¿Cuál fue el problema acá? Que no pudimos usar la integral fraccionaria, sino que tuvimos que utilizar otro tipo de integral para definir bien la ecuación diferencial estocástica. O sea, que uno no pueda no significa que no se pueda, significa que los cálculos no llegaron. Y la tercera ecuación con discontinuidad que nosotros estudiamos es la también muy conocida ecuación que está con el signo. ¿Sí? En el caso del movimiento browniano, esa ecuación tiene solución débil, que es un movimiento browniano. ¿Okay? ¿Por qué? Porque uno demuestra que la variación cuadrática de este proceso, en el caso del movimiento browniano, o sea, en el caso que yo trabaje con h igual a 1/2 acá, y la integral de Ito, xt tiene variación cuadrática t, y por lo tanto, vía el teorema Levi, existe un movimiento browniano que satisface la ecuación. Más o menos. Ok. Entonces, aquí está el teorema de caracterización de Levi, nos dice que es la ley de un movimiento browniano. Así que X es una solución débil, y por eso es importante entender débil o fuerte, es una solución débil de esa ecuación. Bueno, ¿qué pasa si yo le pongo un h acá, que sea mayor que 1/2? Bueno, si h es mayor que 1/2, ya no puedo calcular la variación cuadrática, porque esto ya no es el movimiento browniano, no voy a tener ningún tipo de esa cosa. Eso fue lo primero que intentamos, que pasaba con calcular algunas variaciones y tratar de representarlas con un movimiento browniano fraccionario, pero no es tan simple. Pero lo que sí probamos es que estas ecuaciones también tenían una representación. O sea, existían infinitas soluciones, pero podían ser representadas en muchos casos de la forma que está acá. O sea, módulo de xt, yt, donde yt es el movimiento browniano fraccionario, cuando esto es positivo. ¿Okay? ¿Cómo hicimos eso? Bueno, en el primer caso del sticky, ya teníamos una noción de cómo era la representación. Entonces ya entendíamos qué hacer o cómo hacerlo en el caso del signo, ya que no nos funcionó la fórmula que queríamos, que era tratar de encontrar una solución explícita vía variaciones u otras técnicas. ¿Okay? ¿Cuál es la integral que usamos? De nuevo, las integrales que se usan depende de cómo uno vaya haciendo o demostrando las cosas. En este caso, lo hicimos con la integral forward, en el sentido de Rousseau y Valois, y que está dada por el límite de probabilidad de esta integral, que es con respecto a ds, así que esto está bien definido. Entonces, utilizando técnicas que usaron ellos para otro tipo de problemas, nosotros demostramos que las soluciones podían ser representadas de alguna forma con unos tiempos de paro. ¿Okay? Y esa es un poco la proposición que demostramos en este caso. Simplemente para terminar, porque ahora sí que ya no me quiero pasar, ya estoy pasando un poco. Lo primero, cada trabajo ha significado bastante tiempo
Los primeros dos ya están hechos, digamos, y el tercero, que es la del signo, es interesante para mí al menos, porque fue algo que terminamos hace pocas semanas de entender bien. Entonces, y bueno, esto empieza a abrir muchos problemas más con respecto a ecuaciones diferenciales estocásticas, con procesos que son aún más generales que el movimiento browniano fraccionario. Y gracias, eso. Ahí sí. Muchas gracias, Soledad, por la charla. Estuvo muy, muy interesante. No sé si hay preguntas del público. Está abierto el... Yo tenía una pregunta respecto al movimiento browniano fraccionario. ¿Existe alguna manera o alguna renormalización de hacerlo sentido cuando h vale 0? Que quedaría una especie de logaritmo. No sé. La verdad, nunca o sea, no he visto, no significa que no exista. No he visto los casos límites. No sé qué significaría. O no sé cómo se entendería. Claro, porque el caso límite es una cosa que es distinta a pensarlo tan rugoso. Bueno, además es Holder continuo, entonces, ¿qué significa el límite? Sí, no sé, pero lo voy a procesar. Voy a buscar. Gracias. Sí. Gracias. ¿Más preguntas? Si no, yo tengo otra chiquitita. De que en la ecuación, cuando el sigma valía 0 o distinto de 0, la dificultad viene justamente porque la mayoría de los resultados están para cosas que están acotadas lejos de 0, ¿no? Como mirando el caso anterior que tú nos mostrabas. Claro, el problema es pasar a 0. O sea, cuando son positivas, tú usas Lamperti. Es el truco. Claro. Digamos, bueno, más cálculos, pero uno dice, bueno, ¿cómo lo hago? Lamperti, la transformada de Lamperti me da indicios de cómo acceder a la solución. Y de hecho encuentras una solución explícita rápidamente. Y eso, bueno, eso fue demoroso, pero cuando lo entendimos fue rápido, digamos. Sí, pero cuando tú pasas de 0, es un mundo totalmente distinto, porque tienes que ir considerando cuando cortas 0. Ese es el problema. Entonces, pero hay trabajos que sí lo han hecho con el movimiento browniano. Este trabajo de Mihai es muy bonito porque él va construyendo las soluciones. Entonces, la representación es súper constructiva. Y uno empieza a ver cuáles son las diferencias con acceder a procesos más generales. Sí. Clarísimo. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes? Hola. Yo tengo un par de preguntas. Hola, Sole. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, una pregunta primero. ¿Por qué usa diferentes integrales para las ecuaciones? Dado que para h grande el movimiento fraccionario ya tiene suficiente variación como para tener una integral de Riemann. En el caso de... Bueno, yo casi siempre uso cálculo fraccionario. ¿Okay? Ya, eso es como mi concepto. ¿Okay? No uso cálculo Maleván porque porque uno tiene como preferencia. ¿Por qué tuvimos que usar la integral forward? Porque tuvimos que hacer cálculos muy finos hacia el tiempo local con respecto al kernel del movimiento browniano fraccionario. Y eso no nos salía directamente con las integrales fraccionarias. Entonces, cuando tú utilizas el kernel, los cálculos, utilizando la integral forward, se vuelven no más simples, pero más paso a paso. Con el otro era imposible, era realmente imposible, porque tienes una doble integral de dos cosas que no puedes comparar, o que no pudimos comparar. ¿Eh? Eso.
por eso la tuvimos que cambiar. Gracias. Y una pregunta quizá un poco relacionada. ¿Hay alguna relación entre las soluciones con diferentes tipos de integrales? Porque tú dijiste que no es que no se pueda usar, sino que uno elige usar una u otra. Entonces, por ejemplo, si uso dos diferentes nociones de integral, ¿hay alguna relación entre las distintas soluciones? Sí, mira, yo, a ver, sí, te puedo responder de cómo hemos enfrentado el problema más de lo que puede o no puede ser cierto, ¿eh? Porque no tengo una respuesta clara para eso. Igual, si fuera así, tendría respuesta para otro problema, pero yo creo que no. Yo creo que no, porque pero no, capaz que estoy súper equivocada, porque el cálculo con la integral fraccionaria responde a dos términos, de hecho, cuando tú tratas de acotar una integral. Un término con una y un término con la segunda, con la doble integral, que hace complejo. El cálculo con la forward responde a una cuenta en probabilidad, así que las nociones son distintas. Entonces tendrías que poner las dos integrales como en el mismo espacio y ver la convergencia más débil que tengas de las dos. Y ahí entender si son parecidas. Con la forward la convergencia en probabilidad, entonces puedes acceder a tus cálculos son un poco más débiles. Entonces, y la otra no, la otra es súper fuerte el cálculo que tienes ahí. O sea, es trayectoria de trayectoria. Entiendo. Ojalá fuera cierto porque, como te digo, respondería a otras cosas, pero no veo. Gracias. Hay una pregunta en el chat, Sole, que la leo. Dice, ¿alguna bibliografía de sugerencia para leer sobre ecuaciones estocásticas? Muy buena la presentación, gracias, dice Miguel Reyes. Bueno, yo soy pro Philip Protter, así que por formación. El libro de él a mí me encanta porque se lee. Ahora, ese seguido del Carazzas, que ya es más... pero yo diría, ahora, si quieres cosas elementales, también hay varios libros, pero Philip Protter y Karas-Sanchuy son los libros clásicos para entender ecuaciones diferenciales estocásticas. Si quieres aprender numérico, el Clauden and Platen es como el libro base así de mesa para entender métodos numéricos en ecuaciones diferenciales estocásticas. Gracias. Yo me permito en el mismo tema, porque yo esas referencias son ciertas para lo más clásico, pero si uno quiere entrar en fraccionario sería el libro que mencionaste, ¿no? ¿Misida, cómo era? Sí, o sea, sí, yo entendí la pregunta por el lado clásico. Por el lado, creo que por el lado fraccionario, sí, el libro Michura es el libro clásico que está haciendo en ecuaciones diferenciales estocásticas dirigidas por fraccionario. Y hay un libro que va a sacar Jorge León, le hago harta propaganda, también va a dar unas charlas, porque él tiene un artículo de hace poco en la BNG sobre una integral con respecto al movimiento browniano fraccionario, pero que responde a cualquier H. Entonces, o que baja el H de un medio. Y él va a estar en julio en un congreso dando una charla de eso. Pero sí, el libro Michura es el libro clásico que se puede entender y que usa el cálculo fraccionario y da varias interpretaciones y tiene una parte bastante buena de aplicaciones también. Sí. Bueno, ahora sí, lo invito por un minuto a desbloquear el silencio y así le podemos dar un aplauso a nuestra expositora por su muy interesante charla. Yo igual le tenía una pregunta a Soledad. Sí, era con respecto a algo que te había preguntado Nicolás, que
creo que era referente a las simulaciones, y tú mencionaste la escogencia del kernel. Bien, me gustaría saber qué tipo de kernel escogiste, gaussiano. No. No es respecto a las simulaciones, es respecto a la integral. Ok, La integral que se define como la forward es un cálculo que es una convergencia en probabilidad. ok, ¿Ok? Entonces, tiene mucho que ver con la definición del movimiento browniano como gaussiano. mm, A eso le llamo el kernel. ya. Pensé que te hacía pregunta con respecto a las simulaciones y la escogencia de el kernel y la ventana de... No, en cuanto a las simulaciones, no. O sea, MATLAB ya lo tiene medio resuelto con los wavelets y esas cosas. Sí. Pero no, me refería un poco a las dos integrales. Hay más integrales, o sea, y está toda la teoría que yo sé que Nicolás trabaja, que es Roots Paths, que es otro mundo interiorizarse ahí. Ya. Gracias. Bien. Ahora sí parece que no quedan más preguntas. Le agradecemos de nuevo a Soledad por su charla. Vamos a parar la grabación.